Dijimos que nos íbamos a encontrar ya en un escenario post-elecciones con algunas novedades en materia económica, como por ejemplo el dólar, que era algo que venía bastante inestable, ¿no? En realidad el dólar venía picando en punta, había Claro. un blue del blue y ya el domingo a la noche con los resultados ya en la mesa empezó a bajar el dólar cripto, que es el dólar de los inversores, que es el que permanentemente, porque ese no tiene un horario, digamos, de apertura y cierre, sino que está permanentemente comprándose y vendiéndose. Y empezó a bajar el dólar cripto, con lo cual el resto de los dólares, digamos, los dólares financieros, el MEP y el contado con liqui, han bajado sustancialmente, están en 8,69 y 8,79 respectivamente, y también empezó a bajar el dólar blue. Ya no hay un blue del blue, y el blue empezó a bajar, está en 9,60, 9,50, y en la provincia está en 1.000 pesos. Bien. Entonces, hay como una respuesta del mercado al resultado electoral. Claro, tiene que ver con el porcentaje que sacó Sergio Massa y por ahí que revirtió un poco la situación. ¿Eso qué habrá generado en los mercados para que el dólar por lo menos se estabilice y baje un poquito? En realidad, más que en los mercados, genera genera tranquilidad o genera un poco de calma en el mercado monetario común, digamos, entre los particulares que estaban todo el tiempo tratando de dolarizarse, salían de su posición en los plazos fijos y trataban de dolarizarse, claro, como para protegerse, pensando en la futura dolarización. Tenemos dos escenarios políticos muy interesantes. Primero, que Massa es el candidato más votado, efectivamente, tiene 36 puntos, o 36, casi 37 puntos, y Javier Milei, que es el compañero de balotaje, que puede pasar o no, puede ganar o puede perder o puede no presentarse, es decir, hay distintas alternativas desde lo político. Pero estas distintas alternativas, y además Milei ha cerrado un acuerdo programático, porque si bien no es alianza, claro, con el PRO, no tampoco con el PRO, sector, claro, sino con Patricia Bullrich, que era la otra candidata a presidente, y uno de los puntos que ellos fijan en este acuerdo programático, digamos, es el tema de la no dolarización. Claro. Con lo cual, el alejamiento de esta teoría de dolarización hace que el mercado perciba que no es tan urgente la necesidad de estar en dólares. Claro, se empieza a caer la teoría de la dolarización y en ese marco, bueno, como que todo empieza a actuar de otra manera, ¿no? Y sí, cuando vos pensás que tu moneda en 2 meses va a ser el dólar, claro, no actúas de la misma manera que cuando vos sabés que tu moneda va a seguir siendo el peso, con algunos ajustes, con algunos, digamos, con algún control, pero el peso al fin. Bien. ¿Considerás que esto por ahí es una tendencia que se va a mantener a lo largo del tiempo hasta el 19 de noviembre o puede llegar a sufrir otra vez algunas variaciones? Esto es hacer futurología, digamos. Claro. Pero bueno, en realidad todo va a depender del nivel de las encuestas. Claro. Es decir, todo va a depender, el comportamiento. Yo siempre les digo que la política tiene una altísima influencia en la conducta económica. Claro. Y a su vez la conducta económica también marca los lineamientos políticos. Pero en este caso, este periodo preelectoral está marcando, de acuerdo a los indicadores y de acuerdo a cómo vayan en las encuestas, va a ser la conducta de los particulares. Claro, y en este marco también vamos a hablar de en qué se puede invertir, en qué podemos invertir los argentinos y argentinas en este escenario electoral que estamos transitando, que por lo menos en San Juan lo hemos transitado casi todo el año, ¿no? En realidad es cierto esto de que lo hemos transitado casi todo el año. Lo que pasa que Argentina es el país que tiene más altas tasas de interés y en este momento una inversión que se le acerca a las tasas de inflación es los plazos fijos. Es decir, las tasas son muy seductoras y por un lado incentivan a quedarse en pesos y a dejar el dinero en los bancos, y por el otro lado desincentivan a la inversión genuina y real en la economía. El problema de la inversión tiene que ver, o sea, en qué podemos invertir, sí, y podemos quedarnos en plazo fijo o podemos comprar bonos ajustados por SER, que es este indicador que tiene en cuenta la tasa de inflación.
Esto es en realidad, es elegir ese tipo de bonos ajustados por ser, tiene la ventaja de que ganamos frente a la inflación. Estos dos activos tienen expectativas positivas para la economía y para los inversores. Claro, ¿el plazo fijo estaría siendo una herramienta hoy en día que se utiliza o por ahí ha quedado un poco en segundo lugar? En realidad, hasta antes de las elecciones, había perdido esta cuestión del plazo fijo, sobre todo por esta fuerte sospecha de que Milei podía ganar y la dolarización y por también la convocatoria que él hacía a no quedarse en pesos. Sin embargo, después el día posterior a las elecciones nos muestra una situación absolutamente diferente y entonces la gente vuelve a confiar en este plazo fijo como un activo importante para la economía. Claro. Otra herramienta, bueno, sigue siendo el dólar. No sé si hoy en día, por ahí como está, conviene comprar y ahorrar. Viste que con las variaciones por ahí a veces ganamos, a veces... En realidad, el dólar siempre es un activo que a los argentinos les seduce notablemente. Y vuelvo a decirte, aquel que compra dólar financiero, MEP y contado con liqui, por ahí está prefiriendo comprar este tipo de bonos en dólares o bonos ajustados por el índice SER, porque está teniendo mejor rendimiento que el dólar como tal. ¿Las acciones también es otra herramienta? Sí, las acciones son otra herramienta, lo que pasa que en realidad el Merval está caro en este momento. Claro. Tuvo una caída importante el día lunes, pero se ha venido recuperando estos días y conviene más, en este momento es un mejor negocio dedicarte a los bonos SER y a los plazos fijos. Claro, bien. Otro tema importante que seguramente ya se va a tratar dentro de poco, veremos cuándo, porque bueno, estamos en un escenario electoral también, el presupuesto 2024, ¿no? El presupuesto 2024 ya entró en la Cámara, ustedes saben que tiene que entrar, o sea, a pesar de que más había acordado con Javier Milei, que era el postulante que más opciones tenía a ser su segundo en el balotaje, había acordado que hay cosas que se van a acordar, hay que presentarlo al presupuesto. Tiene una fecha de presentación que es una norma que está en la Constitución, o sea, no puedes pasarte de esa fecha. Y además ha empezado a tratarse esta semana una separata que venía con el presupuesto, es decir, un capítulo fiscal dentro del presupuesto para ver cómo se van a ajustar los gastos, porque, a ver, Massa puede ganar las elecciones perfectamente, pero necesita sí o sí achicar el gasto público, es decir, bajar el déficit fiscal. Y el déficit fiscal necesita, si bien durante todos estos meses el déficit fiscal se ha ido licuando con la inflación, necesita también tomar algunas medidas. Sobre todo se ha pensado en disminuir los beneficios o las exenciones a las grandes empresas y exenciones a, por ejemplo, a las plataformas digitales, que hay algunas que no están pagando, que están pagando 0 pesos. Entonces, hay algunas cuestiones que todavía se pueden tocar o exenciones impositivas a fundaciones, a cooperativas, también exenciones impositivas a los magistrados nacionales, provinciales que no están pagando ganancias. Todo esto está bajo revisión en esta separata que han empezado a tratar esta semana. Claro, Massa también ya venía hablando de que iban a tener algunos de estos puntos en cuenta como el déficit fiscal y demás. Bueno, seguramente lo están trabajando. No sé si hay una fecha estimativa de tratar el presupuesto ya. Bueno. En realidad yo creo que lo van a tratar post pasos, post elecciones, una vez que se define este balotaje, ya sea que tengamos balotaje o no, ya sea que haya uno que resulte ganador, es necesario tratar el presupuesto. Ustedes saben que el presupuesto es el plan de gobierno. En el presupuesto yo determino qué cosas voy a darle prioridad y qué cosas no, y cómo voy a financiar el gasto durante el año. ¿Sí? Y hay algunos presupuestos importantes que ya vienen en el presupuesto, como por ejemplo el déficit fiscal queda solamente en el 0,9% del PBI,
que es uno de los puntos de acuerdo con el fondo. El dólar se plantea en 700 pesos, entre 600 y 700 pesos, el dólar oficial, digamos, estamos hablando. Y también se plantea que el índice de inflación tiene que bajar alrededor del 70%. Entonces, esos datos que son fidedignos, porque están escritos en el presupuesto, son los que se tienen que tomar en cuenta a la hora de ver la distribución del presupuesto. Claro, y de ver cómo va a planificar la economía de cara al futuro.